hoy en día hay lugares que se hacen llamar iglesias, pero lo que abunda no es la integridad y la fidelidad a los principios bíblicos, sino el pecado disfrazado de amor, de tolerancia y de una humildad ficticia. En muchos lugares nos encontramos con congregaciones en donde se tolera el pecado a todo nivel, desde la persona más nueva hasta los líderes y los pastores. Recuerdo que hace algún tiempo en la iglesia alguien que venía de otro lugar se acercaba a decirme que la persona había tomado la decisión de salir de ese lugar porque había visto inmoralidad en toda la iglesia, ¿no? Y empezó a contarme varios casos y me llamó mucho la atención el punto de tolerancia del pecado a la que había llegado a este lugar, porque resulta que un matrimonio del grupo de música, este hombre le había sido infiel a su esposa con otra persona del grupo y nadie había dicho nada, y al punto es que después se divorciaron, se casaron y todo siguió igual. Y tal vez era porque el pastor se había divorciado mucho antes. Y tristemente hay muchos lugares en donde no pasa nada, absolutamente nada, si se miente, si hay inmoralidad, amor al dinero, abuso de poder y otros pecados más. Pero la pregunta que nos debemos hacer todos con respecto a esto es: ¿será que la iglesia o será que en la iglesia se debe tolerar el pecado y dejar que cada uno lo resuelva por su propia cuenta? ¿Será que a eso nos manda el Señor? ¿Será que está bien no decir nada cuando alguien que se hace llamar creyente peca? ¿Será que eso es lo que nos manda la Biblia? Hoy vamos a estudiar un pasaje que habla de la necesidad de confrontar el pecado en la congregación. Un pasaje necesario para ser la iglesia y los cristianos que quiere que seamos. Así que acompáñeme, ya sabe usted a dónde, a Mateo capítulo 18, y vamos a leer los versículos del 15 al 20. Mateo 18, del 15 al 20. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y que todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu inmensa misericordia, Dios, en darnos tu palabra, Señor, que nos guía en absolutamente todo, Dios. Y sobre todo en estos versículos que nos hablan de lo que debemos hacer cuando hay un hermano que está pecando, Señor. Ayúdanos a entender lo que dice tu palabra, Señor, y ayúdanos a tratarlo con sumo cuidado, como siempre lo debemos hacer, Señor, porque esto es crucial para la vida del creyente y la vida de la congregación en la iglesia, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, como siempre, que vengas y nos ilumines, nos hagas entender tu palabra, pero con el propósito de la obediencia. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Hoy continuamos con este estudio precioso de Mateo capítulo 18, en donde hemos podido ver que el Señor no solo les está hablando a los discípulos de ciertas características que ellos debían tener como sus seguidores, sino que por implicación también nos muestra cómo los creyentes debemos comportarnos con otros hermanos en la iglesia. En los primeros 5 versículos, del versículo 1 al 5, vimos que una característica clara que el creyente debe ser es humilde. Debemos mostrar esa humildad con todos los hermanos. Luego los versículos del 6 al 10 describen cómo el creyente debe cuidarse no solo de no pecar, sino de ser tropiezo para llevar a otros hermanos a que pequen. Y en los versículos del 10 al 14 vimos que no podemos menospreciar a ningún hermano por ninguna razón, porque son de mucho valor a los ojos de Dios. Providencialmente, hace 8 días estuvimos viendo el tema sobre la importancia de la iglesia o la bendición de ser parte de la iglesia, y estuvimos hablando también de la membresía de la iglesia y le dimos la bienvenida a nuevos hermanos. Y es una bendición ver esto, porque definitivamente nosotros debemos tener en alta estima la iglesia del Señor.
y no pensar lo que nosotros queremos de la iglesia, ni hacer lo que nosotros pensamos que debemos hacer, sino hacer siempre lo que la palabra del Señor nos manda. Y el día de hoy vamos a estudiar otro tema que es supremamente importante para la iglesia, y es lo que debemos hacer cuando un hermano peca. Como ya lo mencioné al principio, no es un tema popular, porque causa incomodidad. Y en muchas iglesias el pecado no se confronta, sino que se tolera. En muchas. Muchos creen que el pecado es un problema personal y no hay por qué meterme en la vida de los demás. Eso es problema de él. Mire a ver él lo que hace, mire a ver él cómo le responde a Dios. De hecho, se malinterpreta la declaración del Señor de que no debemos juzgar para no ser juzgados, cuando se utiliza de una manera terrible. Y así se justifica todo tipo de pecado y todo tipo de falsa enseñanza. Cuando vemos a alguien pecar decimos no juzgue, no juzgue, no juzgue, ¿no? Y eso es una mentira. Así no deberíamos tratar el pecado. Obviamente es claro, es obvio y es evidente que esto no puede pasar en la iglesia, no puede suceder. Y miren un versículo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16. Pedro le está hablando a un grupo de hermanos, a un grupo de iglesias que habían tenido que salir en la dispersión, dice al principio de la carta. Y mire lo que dice Primera de Pedro 1, versículos del 14 al 16. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Vosotros santos, porque en Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Aquí Pedro le está hablando a toda la iglesia, a toda la congregación. Toda la iglesia, toda la congregación, cada creyente por individual que debe ser santo. No conformarse a los deseos, no pecar, sino buscar vivir en santidad para el Señor. Hermanos, es necesario tratar con el pecado, o de lo contrario, destruirá a los que lo practican, pero también destruirá a los que lo toleran. Bueno, destruirá a los que lo practican y destruirán a los que lo toleran. La iglesia no puede ser indiferente al pecado de los miembros. La iglesia debe enseñar acerca de la gravedad del pecado y corregirlo. Y es de eso de lo que Jesús habla en estos versículos. Estos versículos describen lo que se ha denominado la disciplina eclesial. La disciplina eclesial. De hecho, este es un tema que tratamos en el curso de membresía y seguramente si se acuerda del tema voy a hablar de varias cosas que allí hay. Pero básicamente una definición de lo que es la disciplina de la iglesia, la disciplina eclesial, es el acto de corregir el pecado en la vida del cuerpo. Es el acto de corregir el pecado en la vida del cuerpo de Cristo. En términos amplios, todo lo que la iglesia hace para ayudar a sus miembros a crecer en santidad y luchar contra el pecado es una especie de disciplina. Esto incluye la predicación, la enseñanza, la oración, la adoración congregacional, las relaciones de responsabilidad mutua, entre otros aspectos que vemos en la iglesia. Pero como vamos a mirar en estos pasajes de Mateo 18, cuando hablamos de la disciplina, nos referimos a la tarea de corregir el pecado en medio de la congregación, en medio de la congregación. Y como también nos muestran estos pasajes, la disciplina puede ser informal y privada o formal y pública, informal y privada o formal y pública. El versículo 15 describe lo que consideramos que es una disciplina informal y privada. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando ¿qué? Tú y él solos. Es algo totalmente privado. Pero los versículos 16 y 17 van a describir la disciplina formal y pública, donde ya uno llama a otra persona y si ese segundo paso sigue sin arrepentimiento del pecador, se llama a otro grupo más grande, tercer paso, y si la persona sigue sin arrepentimiento, llegamos al último paso de la disciplina eclesial, que es que la persona tiene que salir de la iglesia, tratarlo como gentil o publicano, como un incrédulo. En la primera tipo de disciplina, esta disciplina informal y privada, un hermano o hermana en Cristo va a otro hermano que peca y se ocupa de esa persona con amor y con discreción.
Y vemos en el Nuevo Testamento en muchos casos de esta disciplina. Hay muchos pasajes que describen esta amonestación personal que se debe dar entre hermanos para buscar la santidad y la edificación mutua. Solamente leamos uno, Hebreos capítulo 3, versículo 13. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que debemos hacer según este versículo? Exhortarnos, ¿cierto? Que si yo veo a alguno y que si alguien me ve a mí en pecado, yo decirle, estás pecando. Porque si no hacemos algo, ¿qué puede venir? Endurecimiento, ¿cierto? Engaño, dice ahí, engaño por el pecado, por la culpa del pecado. Ahora, ¿en qué momento se pasa de la disciplina informal y privada a la disciplina formal y pública? El versículo 16 nos lo dice. Dice, mas si no te oyere, toma un testigo. O sea, pasamos de la disciplina informal y privada a la formal y pública cuando el pecador no escucha la reprensión y su falta de arrepentimiento hace pensar que alguien no es cristiano, ¿cierto? O sea, cuando la persona no entiende o no se arrepiente de su pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice ahí, mas si no te oyere, versículo 16, toma aún otros testigos. Ya empieza a ser una disciplina pública. Mire, cuando una persona no se arrepiente de un pecado que claramente ha cometido, deja dudas si esa persona es realmente creyente. Porque uno de los indicadores que muestra que una persona es cristiana, ¿cuál es? Es que ha sido librado del poder del pecado y que no practica el pecado. Eso es uno de los indicadores, ¿cierto? Ha sido librado del poder de la capacidad de pecar, ya puede no pecar y no es esclavo del pecado, no practica el pecado. El punto es que si alguien que se dice cristiano, que si alguien dice que es miembro de una iglesia, tiene un pecado evidente y no hace nada por dejarlo, podría indicar que no ha sido librado del poder del pecado, ¿cierto? Podría indicar que practica el pecado y por lo tanto, ¿qué es? No es creyente, no es creyente. Y mire, algo importante, esto no se trata de que en la iglesia no haya personas que pecan, no. Hemos hablado de esto muchas veces, no es perfección, sino que dirección. Pero sí se trata de que los cristianos, ¿qué? Confiesan su pecado y hacen todo lo posible por dejarlo. No se conforman, buscan ayuda, buscan rendir cuentas, buscan salir del pecado. Mire, algunos, la disciplina eclesial, algunos de estos pasajes les gustaría quitarlos de la Biblia. Les puede parecer extremo. Pero ¿sabe cuál es el punto? El punto no es cómo nosotros nos sintamos. El punto es que Cristo ha asociado su nombre con el de la iglesia y con el del creyente, con el del cristiano. La disciplina eclesial se centra en que los representantes de Jesús sean en el mundo lo que dicen ser. De eso se trata. Se trata de que los que representan a Jesús en el mundo seamos lo que declaramos ser. La iglesia local garantiza la credibilidad de la profesión cristiana de fe de sus miembros, ustedes lo saben. Y cuando esa credibilidad se cuestiona por un pecado evidente, la disciplina eclesial se pone en marcha, se tiene que poner en marcha. La disciplina eclesial está impulsada por esta pregunta, se la voy a leer despacio. ¿Sigue la iglesia creyendo que un miembro que no se arrepiente es de verdad cristiano? ¿De tal manera que está dispuesto a continuar declarándolo públicamente? ¿Sigue la iglesia creyendo, lo repito, que un miembro que no se arrepiente es de verdad cristiano, de tal manera que está dispuesta la iglesia a continuar declarándolo públicamente? ¿Será que una persona que peca podríamos seguir llamándolo cristiano? ¿Podríamos seguir dándole la bienvenida al cuerpo de Cristo? No por lo que nosotros creamos, sino por lo que dice la palabra. Mire, por eso nos dice que el paso final en este proceso que no admite el pecado
es que hay que excluir a esa persona de la congregación. Hay que excluir a esa persona de la congregación. Ese es el paso final. Y esto es un paso que se da después de tiempo, de oración, como vamos a ir viendo cada uno de los pasos. No es una cosa express, vamos a hacer aquí disciplina express. No, sino es algo con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha humildad, buscando la restauración. Pero el punto es que si al final la persona no se arrepiente, ¿qué es lo que pasa? Pues muestra que no es creyente, ¿cierto? ¿Qué es lo que distingue a un creyente? Que se arrepiente y cambia su vida. Pero al final, si la persona no lo hace, hay que hacerlo. ¿Por qué? ¿Porque nos creemos justos? No, porque lo dice la Biblia. Y vemos varios casos en el Nuevo Testamento que esto sucedió. Déjeme darle 2 solamente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice así. Segunda de Tesalonicenses 3, 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Qué hay que hacer si un hermano anda desordenadamente? Continuamente apartarse, ¿cierto? Mire otro versículo, mire ahí a la derecha, dos libros a la derecha, Tito capítulo 3, versículo 10. En este caso de Tesalonicenses una falta inmoral, pero en este caso es algo con respecto a la enseñanza. Mire, Tito capítulo 3, versículo 10, dice: al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. En este caso era una división por una enseñanza. Pero ¿qué hay que hacer? No, tranquilo, que llegue, que se quede acá, que esté aquí, no pasa nada. ¿Qué dice Pablo? Échalo. ¿O no? ¿Nos vamos a inventar alguna palabra? ¿Vamos a alegorizar el texto? Ahí es lo que dice, es lo que debemos hacer, hermanos. Hay que poner en práctica eso. Y algo importante que decir es que este paso final se da no por la gravedad del pecado, sino por la falta de arrepentimiento. Esto es muy importante. Cuando se llega al paso final o cuando se pasa de un a otro paso, a los 4 pasos, no se da por la gravedad del pecado, no porque sea un pecado escandaloso, sino porque realmente no hay arrepentimiento. Se ejerce disciplina formal sobre una persona no por el tipo de pecado que esa persona haya cometido, sino por la falta de arrepentimiento con respecto al pecado. No se hace una escala de valor para el pecado, se hace una balanza de pecado versus arrepentimiento. Eso es lo que debemos mirar, si la persona realmente se ha arrepentido. Aquellos que se han arrepentido de su pecado pertenecen a la iglesia, y los que no se arrepienten, pues no pertenecen a la iglesia, no pueden pertenecer a la iglesia. Por lo tanto, hermanos, la disciplina eclesial, tanto la privada y la informal como la formal y pública, es fundamental para ser la iglesia y los creyentes que Dios quiere que seamos. Como creyentes, luchamos juntos contra el pecado, porque el pecado es el peor enemigo del hombre. Cualquier tipo de pecado, como ese libro de Jerry Bridges, ¿no? Pecados respetables. Cualquier tipo de pecado es el peor pecado, es el peor daño que se le puede hacer a un ser humano. Tolerar el pecado en nuestras vidas es lo peor que nos puede pasar. Y como creyentes, como partes del cuerpo de Cristo, debemos luchar, y la iglesia está para eso, para luchar juntos en contra del pecado. El pecado daña el crecimiento espiritual, daña el testimonio, y por eso la disciplina es tan esencial para el bienestar espiritual de una iglesia. Tan importante. La iglesia no puede ser indiferente al pecado de los miembros. La iglesia debe enseñar acerca de la gravedad del pecado y corregirlo. Los creyentes tenemos la responsabilidad con los hermanos que pecan, y en estos versículos el Señor nos enseña cómo debemos lidiar con el pecado de un hermano en la congregación. ¿Cómo debe usted lidiar con el pecado de un hermano? ¿Qué es lo que usted debe hacer si se da cuenta que un hermano de aquí en la congregación está pecando? Estos versículos nos van a mostrar 5 características de la disciplina eclesial que siempre debemos tener en cuenta. 5 características. Vamos a ver la razón de la disciplina, la manera de disciplinar, el propósito, el proceso cuando no hay arrepentimiento y la autoridad para ejercer la disciplina. La razón, la manera, el propósito, el proceso cuando no hay arrepentimiento y la autoridad
que viene del cielo para ejercer la disciplina. Hoy solamente vamos a hablar de los primeros 3, bueno, que están en el versículo 15, que describen la disciplina informal, la disciplina privada que yo debo tener con un hermano cuando lo veo pecar. Bueno, y lo primero que debemos tener en cuenta aquí es la razón de la disciplina. ¿Cuál es la razón de la disciplina? Y creo que es evidente, ¿no? Este texto es muy claro. No hay manera de meterle la comba al palo, como decimos coloquialmente, ¿no? ¿Cuál es la razón para la disciplina? Versículo 15, primera frase, dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti. La razón es el pecado. Disciplinamos porque alguien está pecando. El pecado es hacer lo que Dios ha dicho que no se debe hacer y no hacer lo que Dios ha dicho que hay que hacer. Eso es el pecado. El pecado es cualquier acción, palabra, pensamiento u omisión que vaya en contra de la voluntad de Dios en su palabra. Eso es el pecado. El versículo es claro, dice: si tu hermano peca. Y aquí lo primero que debemos decir es que la amonestación, la reprensión, la corrección debe ser por el pecado, no por algún tipo de opinión personal que un creyente tiene sobre otro. Bueno, la amonestación, la corrección, la disciplina es por el pecado, no por la opinión personal que una persona tiene de otro, porque muchas veces en nuestro fariseísmo, en nuestro orgullo, queremos exhortar a otro hermano por muchos motivos que no nos parece, ¿cierto? Pero no necesariamente son pecado. Entonces, pues, quisiéramos empezar disciplina porque esa persona no me saludó, porque no me parece que no me haya saludado, porque no me parece que no me haya llamado, porque no me parece que me haya servido menos que al otro hermano en el ágape, porque no me parece. Entonces llamamos a la disciplina eclesial. No. La disciplina no es por sus opiniones personales, es por el pecado. Tiene que ser por el pecado. Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo segundo que estos versículos nos indican es que la corrección es a un hermano. Ahí dice: si tu hermano peca. ¿Eso qué implica? Que tiene que ser un creyente. Porque mire, y seguramente le ha pasado, confrontar a un incrédulo no solo es inútil, sino es improductivo y contraproducente. Entonces la corrección es a un hermano. Y particularmente quiero decir, es un hermano de la iglesia local. Estos versículos están pensados en la iglesia local. Obviamente, si usted conoce a una persona que se dice creyente que va a otra iglesia y que la persona dice que es creyente, y si usted lo ve pecar, por ejemplo, en el trabajo, usted le dice: oiga, si usted es creyente no debería hacer esto, o por lo menos no diga que es creyente, ¿no? Confrontar a un incrédulo es inútil. Por el contrario, se esperaría que un hermano quisiera que cualquier pecado pasado por alto en su vida le fuera dicho, ¿cierto? Eso es lo que deberíamos querer, que si hay algo que evidentemente hemos hecho, que no nos hemos dado cuenta, o que sí nos hemos dado cuenta también, nos dijeran para poder buscar el perdón y la reconciliación. Y aquí también es importante notar que la referencia general, cuando dice ahí el texto, si tu hermano, es absolutamente inclusiva, no permite excepciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Todo hijo de Dios debe ser confrontado cuando peca. Todo hijo de Dios debe ser confrontado cuando peca. No importa si es el pastor. ¿Listos? ¿Estamos claros? No importa si es el pastor. Bueno, porque es que por ahí hay un cuentico en algunos lugares: no le toque el manto al pastor. ¿Cuál manto? ¿Ah? Él es el ungido de Dios, como David. Si viera lo que le pasó a David, ¿no? Esto es totalmente inclusivo. No importa si es el pastor, escúcheme bien, no importa si es la persona más nueva, y escúcheme bien lo siguiente: no importa si la persona está pasando por sufrimiento, una prueba o un dolor. El pecado es pecado y no se justifica. ¿O sí? No, es que mire lo que le pasó, ¿cómo le voy a decir eso? Pues la Biblia no te da excepciones, ¿cierto? La Biblia no te da excepciones. Si un creyente no se da cuenta por sí mismo que ha pecado, se le debe corregir.
Y obviamente, finalmente aquí esas palabras contra ti no solo implican el pecado cometido de un hermano contra otro, ¿cierto? O sea, no es solamente que la persona contra quien se pecó debe corregir a otro hermano. En un sentido más amplio, los cristianos son víctimas de cualquier pecado cometido por cualquier otro creyente. Siempre que un creyente comete pecado, peca contra todos los demás en la iglesia. Y un versículo claro es 1 Corintios 5:6, que nos muestra eso. Y esto es algo importante, hermanos, porque el pecado no es una cuestión individual solamente, más cuando somos parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6 dice así, y de hecho este pasaje lo vamos a tratar, lo vamos a mirar de hoy en 8 días. 1 Corintios 5, 6 dice así, esta sección. Dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que qué? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y esto está en el contexto de la disciplina eclesial que se le estaba ejerciendo Pablo, allá le estaba diciendo que ejercieran ahí en la iglesia. Entonces, no solamente uno debe poner en práctica esta disciplina personal y privada si otra persona peca contra mí, no. Si yo veo a otro hermano que está pecando, y lo sé, debo corregirlo. Y por último, ahora sí por último, en esta frase, algo muy importante es que no es quien peca quien debe buscar restaurar la relación. ¿Usted sí lo ve? Mire, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ayer estábamos leyendo el texto en la casa y Benjamín, o sea, Benjamín, ¿tú qué tienes que hacer? Pues ir a pedir perdón. Pues sí, eso es lo que dice. Pero, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros no queremos. Si nosotros nos hacen algo, ¿qué es lo que decimos? No, pues que venga el otro y que se humille, ¿no? Pero aquí el texto es muy claro, ¿no? Es la parte ofendida que debe acercarse al pecador para decirle que ha pecado. El creyente contra quien pecaron debe ser el primero en intentar mostrarle al hermano su equivocación de manera privada. Debe ser el primero. Y esto no nos gusta, como ya lo mencioné, porque pensamos que si alguien pecó contra mí, ¿qué? Lo que acabo de decir, pues que venga él y me pida perdón. Y ahí sí. Mire, y es que la preocupación principal del hermano o de un hermano o de nosotros, si alguien pecaron contra nosotros, no debe ser que nos hicieron daño, ni cómo nos hicieron sentir después que alguien pecó contra nosotros. Esa no debe ser nuestra preocupación. La preocupación debe ser que un hermano está pecando contra Dios. Es que ese hermano está pecando contra el Señor. El versículo dice, si tu hermano peca, ¿qué? Ve. El problema es que este hermano está pecando en primer lugar contra Dios, quien lo salvó. Su relación con Cristo está quebrantada por su pecado y restaurar la relación debe ser lo más importante con Dios. La ofensa termina siendo secundaria. O sea, como usted se haya sentido, termina siendo secundaria. El problema es que este hermano está pecando, ofendió al Señor. Mire, hermanos, es claro, ¿no? La razón por la cual debemos confrontar a otro hermano es por el pecado. Y como mencionamos, la confrontación no solo la debe hacer quien está directamente afectado por el pecado del otro. Si tú te estás dando cuenta que tu hermano peca, que un hermano está pecando, así ese pecado no te lo haya hecho directamente a ti, lo mejor que puedes hacer, ¿qué es? Ir y mostrarle su falta. ¿Y sabe por qué? Porque mostrarle el pecado a un hermano es una demostración maravillosa de que lo amas. Es una demostración maravillosa, es la demostración verdadera de que lo amas. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11? Hebreos capítulo 12, del 5 al 11. Dice así, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque
¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, escuche bien, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuál es la razón? El pecado, pero lo hacemos ¿cómo? Con amor. La razón fundamental por la cual la iglesia debe ejercer disciplina es por amor. Si nos abstenemos de ejercer la disciplina, estamos diciendo, y escúcheme bien por favor, que amamos mejor de lo que Dios ama. Si usted ve a un hermano pecar y no le dice nada, usted está diciendo que usted ama mejor de lo que Dios ama. La persona que afirma ser demasiado amorosa como para no reprender a su hermano, simplemente está engañada. No es demasiado amorosa, es demasiado insensible. Es demasiado insensible. Su hermano está pecando. El cristiano que ama, al igual que el Padre Celestial, busca corregir el pecado de quienes ama. Busca corregir el pecado de quienes ama. Mire, la Biblia está repleta de estos ejemplos. La Biblia está repleta de cómo Dios confronta a los pecadores. Empecemos en el principio. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Les dijo qué habían hecho, ¿cierto? Vamos más adelante. Vemos qué fue lo que hizo el Señor con David por medio del profeta Natán. Lo reprendió en su pecado y tuvo consecuencias severas en ese pecado tan desastroso que lo había hundido. ¿Qué hizo constantemente Dios con el pueblo de Israel a través de sus profetas? Usted lea a todos los profetas. Están pecando, arrepiéntanse, están pecando, y les mandaba consecuencias y no hacían nada hasta que se los llevaron al exilio. ¿Qué vemos hacer a nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento con las personas, con los creyentes, con sus discípulos? ¿Se acuerda cuando Santiago y Juan querían destruir una población? El Señor cogió y les dijo, no. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús cuando Pedro caminó sobre las aguas y después por su falta de fe se hundió? Dijo, hombre de poca fe. ¿Qué fue lo que hizo? Lo vimos hace poco, el Señor con los 12 discípulos cuando estaban hablando de quién sería el mayor, quién sería el más importante. Pues les mandó todo este capitulito, ¿no? Y los reprendió. Y dijo, no puede ser así. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando vio la duda de Tomás? También lo exhortó y lo reprendió. Mire, y escúcheme bien, por favor, el verdadero amor no guarda silencio. El verdadero amor no guarda silencio cuando alguien va por un camino destructivo. El verdadero amor no guarda silencio cuando alguien va por un camino destructivo. El verdadero amor prefiere arriesgarse a sufrir una incomodidad momentánea para guiarlo hacia la restauración. Puede que me sienta incómodo, puede que sea difícil, no sé cómo abordar, ahorita vamos a hablar de eso, pero el verdadero amor prefiere arriesgarse a sufrir una incomodidad momentánea para guiar a su hermano hacia la restauración. El amor que se niega a hacer cualquier cosa para rescatar a un hermano de un pecado del que no se ha arrepentido, o el amor que le guiña el ojo al pecado, o que está más preocupado por la tranquilidad superficial de la iglesia que por su pureza espiritual, no es el tipo de amor de Dios. Bueno, no. Ese no es el amor que Dios nos ha mandado a practicar aquí en la iglesia. No. El amor que tolera el pecado no es amor en absoluto, sino sentimentalismo mundano y egoísta. Es puro egoísmo. Es ganas de yo no incomodarme. Es ganas de no estar peleando con alguien, ¿no? De mi comodidad. Sabiendo que está haciendo algo mal. Pero es que es muy bravo. No, pues aquí hay alguien más bravo. Pues por el Señor. Pues es que el punto también, escúchame bien, el punto no es también es que el Señor y yo estamos peleados con Él. Es el Señor el que está en contra de este hermano. O sea, ha pecado contra el Señor.
Mire, ninguna iglesia que tolera el pecado conocido de sus miembros tendrá verdadero crecimiento espiritual. Ninguna iglesia que tolera el pecado de sus miembros tendrá verdadero crecimiento espiritual. El amor es lo que nos motiva a corregir el pecado. Es lo que nos motiva a ejercer la disciplina. La razón para disciplinar a tu hermano, ¿cuál es? Es que está pecando. Y lo haces porque lo amas. Lo haces porque lo amas. Bueno, segundo punto. Lo segundo que debemos tener en cuenta es la manera de disciplinar. Volvamos a Mateo capítulo 18. Miren lo que dice ahí Mateo capítulo 18, versículo 15. Segunda frase. Dice así, bueno, primera y segunda. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Ve y repréndele. No. Esa palabra ve es un imperativo que tiene mucha fuerza en el idioma original. Es una petición urgente. Vaya inmediatamente. El mandato sugiere que de hecho la acción puede repetirse si es necesario. Si hay que repetir la acción de ir y decirle el pecado al hermano, hay que repetirlo. Eso es lo que significa o lo que implica la palabra ve. Y luego el texto nos muestra otro mandato, otro imperativo, que es repréndele, ve y repréndele. Esa palabra es bien interesante, porque de pronto para nosotros puede ser sencillamente vaya y regáñele. Vaya y dígale, háblele duro y dígale lo que está haciendo. Pero esa palabra reprender significa exponer, significa poner al descubierto, significa sacar a la luz, demostrar el error o la culpa de otro. Eso es lo que significa la palabra reprender. No es simplemente un regaño durísimo. No, es exponer. Y lo que nos indica esta palabra es que al hermano se le debe ¿qué? Mostrar su pecado. No se le debe regañar en un tonito orgulloso, no. Se le debe mostrar su pecado de tal manera que no pueda dejar de reconocer su falta. Bueno, aquí el Señor nos está diciendo claramente que la manera de disciplinar es con un sentido de urgencia, con un sentido de diligencia, para exponer el pecado de tal modo que la persona no pueda decir nada. ¿No? Estás pecando contra Dios, la Biblia lo dice. Y aquí es importante decir algo que yo pensaba mientras estudiaba esto. Estudiaba. Es que confrontamos, y escúcheme bien, si no hay arrepentimiento por el pecado cometido. Confrontamos si no hay arrepentimiento por el pecado cometido, no si la persona pecó. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, puede que alguien peque contra un hermano y luego la persona por sí misma caiga en cuenta de que pecó, ¿cierto? Pida perdón y la relación sea restaurada. Listo. Por eso no se trata de que usted ande detrás de un hermano como un detective para sorprenderlo cuando peca. Pecó. Disciplina eclesial, pastor. No se trata de eso. Pero de lo que sí se trata es que si usted nota que su hermano verdaderamente peca y ni piensa, este hermano que pecó, ni piensa que pecó o no le importe y no se arrepiente y puede que de hecho vuelva y peca con lo mismo, ahí sí hay que ir y reprenderlo, exponerle la palabra, hay que ir y sacar a la luz su pecado, pero como dice el texto, ¿cómo? Estando tú y él solos. O sea, la reprensión debe hacerse absolutamente en privado. Ese primer paso es absolutamente en privado. En este momento no es necesario nadie más. Nadie más. Y esto también es supremamente importante, porque esto muestra que la intención no es avergonzar públicamente al pecador en un acto de retaliación, mucho menos exponer al hermano con un espíritu de venganza. No. Cuando se le corrige en privado y cuando se le corrige con un espíritu de amor, de humildad, el cambio de corazón es mucho más probable, ¿no? La persona va a ver, este hermano me ama, este hermano realmente está preocupándose por mí, ¿no? Y algo muy importante, ya lo mencionamos pero lo repetimos, es que en este encuentro personal y privado, el único tema que debe tratarse es la falta cometida por el hermano, o sea, es el pecado del hermano.
no sus sentimientos o su sentimentalismo. Bueno, no, es que me hiciste sentir. Mire, no importa. Recuerde que la preocupación es que el hermano, ¿qué? Está pecando contra Dios. Esa es la preocupación que debemos tener. Y esto muestra que el ofendido está más preocupado por la vida espiritual de su hermano y tiene un deseo auténtico de que sea restaurado. Ese es el punto. Mire, ¿cuál es la manera de corregir el pecado, hermanos? Con diligencia singular. Le puse ese título, diligencia singular. Porque si el hermano permanece en el pecado, deteriora su vida espiritual. Tiene que ser solamente al hermano y debemos hacerlo diligentemente. Debemos ser rápidos, intencionales, particulares en acercarnos a un hermano que peca con el propósito de mostrarle lo que está haciendo y de decirle, estás pecando, hermano. Hermana, tienes que volver, tienes que reconciliarte con Dios. El ofendido debe exponer objetiva y bíblicamente, una vez más se lo digo, bíblicamente debe exponer lo que el ofensor hizo. El pecado. Y una vez más, y lo hace no para avergonzarlo o exponerlo, sino para que vuelva a la comunión con Dios en primer lugar y vuelva a la comunión con la iglesia. Por eso, si tú ves que un hermano peca, no puede ser indiferente. No puede ser indiferente. Que el Señor nos perdone y que estemos siendo examinados en este momento. Si hemos visto hermanos aquí en la congregación que han pecado y no nos ha importado decirles, o hemos preferido evitar algún tipo de incomodidad. No puede pasar. Aquí el Señor, ¿qué te está diciendo? Tienes que ir. Tienes que ir. Mire, ¿será que si nosotros sabemos que un hermano en la sangre se sube a un carro sin frenos, ¿será que nos quedamos callados y no le decimos nada con el peligro de que se puede estrellar? Obviamente no. Tristemente las iglesias y los cristianos están tentados a no meterse cuando un hermano peca. Y lo que dice la Biblia es todo lo contrario. O sea, a veces se piensa que el pecador es responsable ante Dios y que lo que haga es problema de esa persona con Dios. Pero esa actitud podría parecer amorosa. Podría parecernos que está pensando en la otra persona, pero no cuadra con la Biblia. Cuadra con el amor del mundo, que no es amor verdadero. Lo que refleja es una indiferencia impía, no amorosa, esa preocupación que no se tiene por el hermano que ha caído. Mire, de verdad, yo le digo, el modelo bíblico de la iglesia es precioso. Y en este caso, ¿a qué nos llama la iglesia? La palabra de Dios en la iglesia. Métasele en la vida a su hermano. ¿O no? Con respeto, obviamente. Pero si usted ve que su hermano está pecando, ¿cómo no le va a decir que está ofendiendo al Señor? La indiferencia no tiene parte en la vida del cristiano, ni el sentimentalismo o la cobardía que se esconde detrás de la falsa humildad y el falso amor al no querer confrontar el pecado de un hermano. No tiene lugar en una iglesia. El cristiano, obviamente, nosotros no condenamos ni justificamos a un hermano pecador. Nuestra preocupación es por la santidad y la bendición del hermano ofensor, por la pureza y la integridad de la iglesia, por el honor de la gloria de Dios, y por eso confrontamos el pecado. Por eso confrontamos el pecado. Y usted puede estar pensando, bueno, sí, pero ¿y cómo le hago? Porque no es fácil, ¿cierto? No es fácil confrontar a un hermano cuando peca, pero gracias a Dios que tenemos las Escrituras, que nos dicen no solo lo que tenemos que hacer, sino cómo debemos hacerlo. Y le voy a dar 4 principios rápidos, bíblicos, para abordar el pecado en la vida de un hermano. Hay algunos que dicen, o que en este tema, 5, 6, 7, 8, pero yo creo que son 4 principios fundamentales. Primero, revise su corazón. Cuando usted va a confrontar a un hermano, revise su corazón. ¿Recuerda Mateo 7, del 3 al 5? Hay que mirar primero, ¿qué? La bigota que tenemos en nuestros ojos que la paja del otro. Antes de juzgar el pecado de otro, arrepiéntase primero del pecado en su vida. Examínese en oración. Confiese cualquier pecado conocido. Examine sus motivaciones. ¿Usted por qué quiere ir a hablarle a su hermano? ¿Por una opinión personal? ¿O realmente porque se está pecando y su preocupación es que él restaure su relación con Dios?
Abandone todo tipo de autosuficiencia, todo tipo de hipocresía que deshonre a Dios y que va a obstaculizar el mensaje. Recuerde que usted confronta el pecado claro y no arrepentido. Bueno, usted confronta el pecado claro y no arrepentido. Y su papel no es abordar cada infracción de la justicia de Dios en la vida de la otra persona. No. O centrarse en las faltas menores que usted pueda ver en esa persona. Eso es lo primero. Examínese usted mismo, revise su corazón. Segundo, lo hemos mencionado, pero lo volvemos a decir, pero lo ponemos en estos pasos. Hágalo con amor. Mire, el amor no solamente debe ser la motivación para confrontar el pecado, pero también debe guiar su conversación con su hermano. Su conversación debe estar llena de amor, llena de misericordia, llena de gracia. Un ejemplo buenísimo es Pablo, ¿no? Mire lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 4 y después saltamos a 2 Corintios versículo 2. 1 Corintios capítulo 4 versículo 14. Y Pablo escribe Corintios un poco para exhortarlos en varias situaciones de la iglesia. Pero mire el corazón de Pablo acá. 1 Corintios 4:14 dice así: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. O sea, puro amor. Puro amor. Y salte a 2 Corintios capítulo 2 versículo 4. 2 Corintios 2, versículo 4, dice así. Y mire cómo Pablo lloraba por la iglesia, por el pecado de la iglesia. Dice así: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y una vez más los trataba de corregir. Es que cuando vamos a corregir a un hermano debemos ir llorando. Debemos ir llorando. Es que estás pecando. Es que has hecho esto contra el Salvador de tu alma. No vamos con orgullo. No vamos con rencor. No vamos con nada de eso. Vamos aquí, como dice Pablo, os escribí que con muchas lágrimas. De la misma manera debemos hablarle a nuestros hermanos con un corazón lleno de amor y misericordia, como vino nuestro Señor Jesús. Dice 1 Juan 1:14, Él vino con gracia y con verdad, con las dos. Tercero, obviamente, use las Escrituras. Examine su corazón primero, hágalo con amor y use las Escrituras. La autoridad no es usted, Nunca somos nosotros la autoridad, es la palabra de Dios. Nuestro fundamento es la verdad bíblica clara. Recuerde esto siempre, que el estándar de una vida justa es la palabra de Dios, no sus opiniones personales. Bueno, el estándar de una vida justa es la palabra de Dios, no sus opiniones personales. Su papel con su hermano es recordarle o informarle lo que la Escritura dice acerca de su pecado y su necesidad de apartarse de él. Y en lugar de intentar convencer con sus propios argumentos, dialogue sobre lo que dicen las Escrituras y confíe en que el Espíritu Santo lo convencerá conforme a la verdad de su palabra. Usted no es el que convence de pecado. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo, utilizado por la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra del Señor. Ella es la que nos traspasa. Por último, y muy importante, luego de confrontar el pecado, haga responsable a esa persona. Hágalo responsable. Mire, si el hermano acepta lo que le dice, si reconoce el pecado en su vida y se arrepiente, ahora usted tiene la oportunidad de ayudarle a rendir cuentas. O sea, usted no solamente dice, bueno, ya le dije, hasta luego, me voy, ya cumplí. No, usted sigue en el proceso. Piensa en cómo ayudar a ese hermano a crecer en amor. Piensa en cómo puede ayudar a su hermano a crecer en piedad. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, 24. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Dice, de hecho el 23, ¿no? 10, 23, 24. Dice, mantengamos firme
sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa palabra es muy importante, considerémonos, ¿cierto? Bueno, ¿y yo cómo voy a ayudar a este hermano ahora que aceptó la reprensión? ¿Cómo lo voy a ayudar para qué? Para que salga adelante de su pecado. Porque a veces tenemos hábitos pecaminosos que deberían ser cambiados. Y una de las mejores maneras para cambiar eso es con la ayuda de un hermano, es rendir cuentas. Es que un hermano nos diga, bueno, ¿y cómo va con eso? Y estoy orando por esto. Y entonces, ¿qué? Le mando un versiculito que diga exactamente de su pecado. O una predicación. O esto y otro, ¿no? Y oro con esa persona además. Comparto pasajes bíblicos. Comparto predicaciones, enseñanzas. Le pregunto, bueno, ¿y cómo está su progreso? O sea, ¿está leyendo la palabra? ¿O está por ahí faroleando y echando internet? ¿No? No, hermanos. Es muy importante que no solo busquemos la reprensión, sino que nos comprometamos con los hermanos. Bueno, mire, no a todo creyente se le concede el don de predicar, de enseñar, de evangelizar o de ayudar, pero a todo creyente se le da la orden de ir y reprender a un hermano o a una hermana que está pecando. A todo. Cuando corregimos el pecado con un espíritu de amor, de ternura y de humildad, los cristianos pueden ser armas eficaces en las manos de Dios para purificar a la iglesia y restaurar a los hijos de Dios. Esa es parte de la obra de Dios y es un ministerio tan seguro como cualquier otro. Y quiero decirle algo muy importante. Si usted es quien recibe la reprensión, háganlo humildemente. Porque aquí de pronto todos estamos pensando, uy, voy a salir. No, pues que sea yo, el pastor. ¿Y yo qué tengo que hacer? Lo recibo, oro por eso. Si es verdad, claro que lo acepto. Y le doy gracias a mi hermano. Sí, pequé contra Dios, perdóname. Debemos ver la reprensión y la exhortación mutua como una bendición, hermanos. Siempre, siempre. La palabra dice que son fieles las heridas del que ama. Son fieles las heridas del que ama. Pasemos al tercer y último punto ya. Lo tercero que debemos tener en cuenta es el propósito de la disciplina. Todo está como muy relacionado, ¿no? Pero es claro también cuál debe ser el propósito. Última frase. Si te oyere, ¿qué? Has ganado a tu hermano. Ese es el propósito. Ganar a mi hermano. Ganar. Esa palabra ganado era un término originalmente que se hacía referencia en el comercio, en la economía de la época, digámoslo así. Se refiere al beneficio, se refiere al lucro económico. Y aquí se refiere o indica recuperar algo de mucho valor que está perdido. Y en este caso es un hermano que es de mucho valor quien se ha perdido. Si las personas no escatiman esfuerzos por recuperar las riquezas materiales que han perdido, ¿cuánto mayor esfuerzo deberíamos realizar los cristianos para recuperar a un hermano que es un tesoro espiritual mucho más valioso que cualquier posesión terrenal? ¿Cuánto más? El propósito de la disciplina es la restauración espiritual de los miembros caídos y es el consiguiente fortalecimiento de la iglesia, la glorificación del Señor. Recuerde que la idea de reprender el pecado no se refiere a ganar una discusión, para nada. Porque, como dice el dicho, usted puede ganar la discusión y perder la guerra. Y pecar más. Su objetivo nunca es ganar el argumento. Su objetivo es ganar a la persona. Bueno, su objetivo es restaurar la relación que se ha dañado por el pecado. Ese es el objetivo. Usted debe abordar el pecado con el objetivo de la reconciliación y no con el objetivo de que le den la razón. Nunca, nunca. Nunca con el deseo de defenderse como si tuviera el derecho de señalar la ofensa del otro. No, para nada. Eso es puro orgullo. O sea, no nos acercamos a amonestar a otro hermano en el pecado con el objetivo de, yo tengo la razón. Yo aquí soy, como decía el pastor, mis chicharrones son los que más truenan, ¿no?
El pastor de la disciplina, perdón, el pastor. El objetivo de la disciplina no es echar gente de la iglesia, nunca, nunca. Tampoco es alimentar el orgullo farisaico de quienes implementan la disciplina, sino hacer volver al hermano que está pecando. Eso. Mire lo que dice Santiago 5, 19 al 20. Santiago 5, del 19 al 20. Dice así. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nuestro objetivo, nuestro propósito principal es ganar al hermano. Si la persona que peca confiesa y se arrepiente, ahí acabamos. No es necesario más disciplina. Nadie más se debe enterar. El pastor no debe saber nada, ¿no? Ni otra persona. Has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. Ese es el punto, ganar al hermano. Spurgeon dijo de este versículo algo que me parece bueno leerlo. Dice así él: lejos de despreciar a nadie, debemos buscar su bien, incluso cuando nos hayan hecho daño. Debemos buscar al ofensor y señalarle su falta como si no la supiera, pues tal vez no lo sepa. Que la amonestación sea solo entre tú y él. Puede suceder que enseguida rectifique el daño. Y entonces habremos ganado, no nuestra demanda, sino algo mucho más valioso, nuestro hermano. Podríamos haberlo perdido. Afortunadamente, una palabra sincera lo ha reconquistado. Alabado sea Dios. Al final, la ganancia más importante no es que nuestros derechos sean restablecidos, o una restitución de nuestro valor personal, de nuestra posición. Lo más importante es que ganamos a este hermano para Dios. ¿Cuáles son los 3 pasos o los primeros 3 pasos de la disciplina? Entender que la razón es el pecado, que la manera es con diligencia singular y que el propósito es ganar al hermano. 3 aspectos que nunca se nos deben olvidar cuando corregimos el pecado. Quiero concluir con una historia de un pastor en el siglo entre 20 y 19, F. Meyer, que cuenta como una especie de parábola, una historia de un creyente con Dios, y se encuentra debido a un pecado que un hermano cometió con él. Y dice así: ¿dónde está tu hermano, hijo mío?, le dice el Señor. No lo sé, Señor. No lo he visto ni hablado con él en estos días. Y en lo que a mí respecta, no me importaría no volver a verlo jamás. Es como si lo hubiera perdido para siempre. Le dice Dios: ¿le has hecho daño para que haya abierto ese abismo entre vosotros? Y le responde el hombre: mi hermano está equivocado, no yo. Él ha pecado contra mí, no yo contra él. Por lo tanto, es él quien debe venir a mí, no yo a él. Le pregunta al Señor: ¿es probable que venga a ti? No lo creo, Señor. Él no es uno de tus discípulos y es muy improbable que cruce mi umbral para disculparse y pedir perdón. Entonces debes ir a verlo, le dice el Señor, decirle su falta a solas y hacer todo lo posible por reconquistarlo. Y le responde este hombre: pero creo que probablemente me malinterpretará y pensará que me siento culpable. A lo que le dice el Señor: tú eres el guardián de tu hermano y debes rescatarlo de su falta de amor y de su extravío. Se está alejando no solo de ti, sino también de mí. Sé que al principio él estaba equivocado, pero ahora tú estás equivocado. Y debes ir a decirle su falta. Intenta lavarle los pies y reconquistarlo. Hermanos, esto es lo que debemos hacer. Cuando alguien peca, ¿y sabe por qué? Porque esto fue lo que hizo el Señor Jesús con nosotros. Que éramos sus enemigos, que estábamos muertos en pecados y Él nos perdonó. Que seamos una iglesia que corrija el pecado bíblicamente. Que le demos la gloria al Señor para que podamos ser santos y sin mancha. Que el pecado nos duela y que nos pese. Bueno, oremos.
Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor, y por lo que hoy hemos aprendido, Dios. Gracias, mi Señor Jesús, porque por esta enseñanza tan, pero tan importante, Señor. Esta enseñanza, Señor, que nosotros debemos aplicar en todo momento. Ayúdanos a hacerlo correctamente, Dios. Sobre todo en esta amonestación, esta disciplina privada, Señor, que seguro es la que más experimentamos, Señor. Que podamos entender que cuando veamos pecar a un hermano, que nos duela. No por lo que nos hicieron, Señor, sino porque ha quebrantado su relación contigo. Que nosotros entendamos que si vemos a un hermano pecar, que debemos ir a corregirlo con diligencia, Señor, particular, Señor, yendo a Él solamente para mostrarle nuestro amor, nuestra preocupación con respecto a su pecado. Y que entendamos siempre que el único objetivo es ganar a nuestro hermano. Guárdanos del orgullo, Señor, guárdanos de la autosuficiencia, guárdanos del legalismo, Señor, te lo pido. Cuídanos, Padre Santo. Que como iglesia te podamos honrar en este mandamiento de poder corregirnos unos a otros en el pecado. Que seamos una iglesia que nos exhortemos, Dios. Que podamos mirarte a ti siempre como nuestra motivación, nuestro guía, y que seas todo para nosotros.